Lo que voy a contaros pasó hace mucho tiempo, antes de que naciéramos ninguno de nosotros y antes de que nacieran nuestros padres. Fue hace mucho tiempo. Quizá hace 400 años. No, más de 400 años. 1000 años, seguramente. O quizá no tanto. Eran malos tiempos. La gente estaba hambrienta y enferma. Había hambrunas y grandes epidemias. Había muchas guerras y otras cosas malas en esa época, porque no había nadie que las impidiera. Pero lo peor de todo era que en esa época había demonios en el mundo. Algunos eran pequeños y molestos, herían a los caballos y agriaban la leche. Pero había otros mucho peores que esos. Había demonios que se escondían en el cuerpo de las personas y las hacían enfermar o enloquecer. Pero esos no eran los peores. Había demonios como grandes bestias que capturaban hombres y se los comían vivos. Pero esos no eran los peores. Había demonios que les arrancaban la piel a las personas y la utilizaban para vestirse. Pero esos tampoco eran los peores. Había un demonio que destacaba entre todos, Encanis, la oscuridad devoradora. Pasara por donde pasase, su cara siempre estaba oculta en sombras, y los escorpiones que le picaban morían al entrar en contacto con tanta corrupción. Bueno, hasta aquí ¿qué podéis comentar? Bueno, lo primero que debo decir es que realmente esta historia es la más críptica de todas. Y también el narrador no es muy fiable, como veis, no sabe situar un marco de historia. De hecho, en el capítulo ha dicho que no se sabe ninguna historia, ha dicho mejor que me sepa alguna y parece que ha rescatado esta de la memoria. Y no es un narrador muy bueno, Trapis, tiene otras cosas buenas, pero no es un narrador muy bueno. Y por un lado, y segundo, es una historia totalmente adulterada por la iglesia. Trapis veremos al final del capítulo que Quoth sospecha que pudo ser un telino. De hecho, es un mendicante, que es una escisión de la iglesia telina, que son como mendigos y tal, de ahí lo de ayudar a los demás, etcétera, y lo veremos bastante en este discurso. Entonces, cualquier historia que ha construido, voy a decir así directamente, la iglesia, como pasa históricamente en todas las políticas y religiones que hemos tenido, pues encaja todo perfectamente, el bueno es el buenísimo, el malo es el malo, y no nos podemos fiar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, para poner en contexto, ya lo vemos que empieza un poco dubitativo y por eso la hemos leído después, a pesar de estar antes en la historia. Parece que Rutherford nos presenta la peor historia me refiero a la más abstracta, el primer capítulo, luego la de Sélitos, y ya esta, si la relees tiene un poco más de sentido, parece, que algunas cosas son parecidas, etcétera, ¿no? Para mí os digo ya que Encan es una construcción de todo lo malo de todos los personajes. No existe como personaje único, lo podemos debatir. O sea, Encanix para mí no es Haliax o no es Elitos o no es el TAE o Lyra. Son todos. Todos las acciones malas de todos estos personajes. Y vamos a ver a veces que Encanis es Haliax y vamos a ver a veces que Encanis es Elitos o que es otro personaje. Para mí. Eso es mi opinión personal. ¿eh? Y Telu encarna todo lo bueno. Veremos que a veces Telu en la historia es Lanre, que hizo cosas maravillosas antes de convertirse en Haliax. Telu a veces es Aleph, Telu a veces es etcétera, ¿no? Para mí. Y entonces, dicho esto, pues habrá trozos que diría aquí Telu parece que es tal, aquí Telu parece que es tal. Y sobre este primer trozo que has leído, pues bueno, hace una descripción sobre los demonios y para la iglesia hay que recordar que esto no lo está diciendo la iglesia, los demonios son seres fata. O sea, perdón, los seres fata son demonios y cualquier cosa, nazarín de piel, cualquier cosa que no sea humana es un demonio, ¿vale? O sea que hay que ir traduciendo, digamos, al idioma que ya conocemos de la saga para entender qué nos está diciendo. Entonces, los pequeños y molestos que son como animales, parece que sean los resinillos, que nos habla Felurian de esto, ¿no? Los demonios que se escondían en el cuerpo de las personas, los danzarines de piel del Mael, esto también lo hemos visto. Eh, después dice demonios que grandes como bestias que capturan hombres y se los comían vivos. En el árbol del relámpago nos dice Vas que existían los trolls, que podrían ser esto, y no los peores, y los que te arrancaban la piel de las personas utilizaban para vestirse, parece que sean demonios que se van shadeados, ¿no? Bueno, Fata, que van shadeados con apariencia humana quizá, pero no porque sean un baile de piel, sino porque, o glamurados, mejor dicho, van glamurados y parece que sean
humanos, ¿no? Y ya te pone que el peor era Encanis, y a mí me suena mucho el nombre a Arcanist en inglés, ¿no? Entonces al final está diciendo la Iglesia que toda la magia, todo lo relacionado con el arcano es malo, todo lo fata es malo, todo lo que tenga que ver con lo extraordinario que no sea humano es malo, y luego está pues el ser humano y no vale cualquiera, los puros de corazón, etcétera, como ahora veremos. Esta es un poco la lectura que hago primero de la historia en general y sobre este párrafo, que no sé si queréis aportar alguna cosa más también. No, yo realmente es que esta historia, o sea, las otras veces que he leído los libros, siempre cuando ha tocado ser editor y eso he dicho, se entiende mejor. O recuerdo esto y ahora cuadra. Pero con esta, todas las veces que la he releído, sigo notando que hay información, pero no lo sé ver. Es como que no acabo de encajarla ni en la historia, ni como que me falta información. Y por ejemplo, ahora he descubierto, como no me he leído el árbol del relámpago, ahora entiendo lo de los demonios como grandes bestias que capturaban hombres y se los comían. Que yo, por ejemplo, estos otros no lo sabía. Y tiene pinta de que más adelante pues voy a descubrir más cosas gracias al calderero. Hay cosas, en esta historia de Encanis, para mí están todas las historias. Todas resumidas desde el punto bueno y malo, ¿vale? Ya lo veremos. La de Jax está aquí, algún trozo. La de Sélitos, la del TAE, que aún no la sabemos. Y hay historias que aún no las sabemos. Y que cuando leamos el tercer libro, y veremos el trozo equivalente aquí en esta historia, que son las que no nos cuadran todavía, para mí. Es mi opinión, ¿eh? Pero conforme vayamos avanzando os iré comentando y ya me decís si os parece o no. Y entendido así, que no se puede coger una historia y la otra y compararlas, porque tienes que coger como 5 historias diferentes y meterlas aquí, y entonces es como empieza a tener algo de sentido. Yo la entiendo mejor, pero bueno, igual es una cosa mental mía que me he hecho y no estáis. Pero ahora cuando vayamos avanzando me decís. Os iré comentando y a lo mejor, visto así, con esta relectura, igual sacamos algo que es la historia más difícil de sacar algo en claro, también os lo digo. Bueno, pues entonces avanzamos. Uh-huh. Venga, perfecto. Pues bien, Telu, creador del mundo y señor de todas las cosas, vigilaba el mundo de los humanos. Vio que los demonios se burlaban de nosotros y nos mataban, y se comían nuestros cuerpos. Salvó a algunos, pero solo a unos pocos, porque Telu es justo, y solo salva a los dignos de ser salvados, y en aquellos tiempos, muy pocas personas actuaban buscando su propio bien, y menos aún buscando el bien de los demás. Eso hacía que Telu se sintiera desgraciado, porque él había creado el mundo para que fuera un lugar agradable para los humanos. Pero su iglesia estaba corrompida. Robaba a los pobres y no vivía de acuerdo con las leyes que él había dictado. No, esperad, todavía no había iglesia, ni sacerdotes, solo había hombres y mujeres, y algunos sabían quién era Telu, pero incluso esos eran malvados. Así que cuando pedían ayuda al señor Telu, él no se sentía inclinado a socorrerlos. ¿Qué podéis aportar de este párrafo, de estos párrafos? Pues bueno, a mí el primero, cuando veo que Telu es el creador del mundo, sabemos que no es así, que es Aleph. O sea, aquí Telu sería Aleph, ¿vale? O han cogido, le asignan el papel de creador del mundo, que no lo es, pero tiene que tener sentido si para la iglesia te tiene que encajar. A mí me suena un poco, ahora no recuerdo el nombre, el concilio que hubo en Roma en el siglo III, ¿no? No recuerdo, lo buscaré. Y lo pondré en los comentarios, no os preocupéis, no es relevante. Pero bueno, hubo un concilio en el siglo III y entonces ahí se acordaron con todos los obispos, digamos, que no sé si llamaban obispos en esa época, lo que hoy llamaríamos el lore, ¿no? O la historia cristiana, y que digamos, evangelios eran los correctos para la Biblia y cuáles eran los apócrifos. Entonces, y se quedan fuera, etcétera, y construyen la historia. Entonces le quitaron la importancia a María Magdalena, porque ahora veremos que en esta historia pues es parecido, y a muchos otros personajes, y se potenciaron unos, y se dieron qué días son festivos del año, se acordó en esas reuniones, etcétera, porque muchas fiestas coinciden con las paganas. Me recuerda un poco a esto, ¿vale? Esta historia que han cogido. Tenemos un creador, pues tiene que ser Telu, pues se lo asignamos. Cosas buenas, pues a Telu, cosas malas a Encanis, no sé si me explico. Entonces, creador del mundo sale, pero aquí se lo asignan a Telu. Y cuando dice el señor de todas las cosas, a mí me suena a nominador.
Porque cuando uno sabe el nombre de todas las cosas están le obedecen, ¿no? O es el señor de todas las cosas, tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, al final, parece que esa propiedad de ser señor de todas las cosas se la dan un poco a Taborlin, ¿no? Dicen, Taborlin sabía el nombre de todas las cosas y todas las cosas usan eso de todas las cosas, ¿no? Que no dice el mundo, dice creador del mundo y luego no utiliza todas las cosas. No utiliza algo así más profundo, ¿no? Todas las cosas, no sé, suena un poco a lo que hemos visto muchas veces. Entonces aquí estoy viendo a un nominador, ¿vale? La figura de un nominador, al menos, o conocedor de nombres profundos. Y vigilaba el mundo de los humanos, ¿vale? Aquí habla del mundo de los humanos. Es decir, que aquí vamos a ver si hay más de un mundo. Telu va a ser el héroe de esta parte, ¿no? Y hemos visto que los demonios la parte de demonios coincide con la descripción de los Fata. Por lo tanto, nos está situando en esa parte digamos, en ese bando, en el bando humano, si es que en la guerra que hemos visto de la creación, por ejemplo, hay dos bandos y que ya son nominadores y modeladores, lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, esos modeladores pueden ser seres FAE en un momento dado, pues está tomando partido aquí, la iglesia está diciendo que Telu estaba de este bando de los humanos. No te dice eso, Fatas, pues te dice demonios, pero bueno, aquí lo vemos, ¿no? Y dice que él había creado el mundo para que sea más agradable para los humanos, una vez más, ¿vale? O sea que es ese, digamos, de los dos mundos ese. Y luego, cuando dice que en esa época pocas personas actúan buscando su propio bien y menos aún buscando el bien de los demás, a mí eso de buscar el bien de los demás me suena muy parecido a por el bien mayor, que es el lema de los Amir. Así que bueno, de este párrafo saco estas tres frases, como así destacado, y para hacer un poco la analogía de que Telu es el bando de los humanos y los demonios o Encani será el mundo Fata, y que Telu es un nominador, o al menos el señor de todas las cosas lo parece, ¿no? Y que vigila el mundo de los humanos, vigilaba, parece que tenga poder de la visión. Entonces aquí, en esta descripción, Telu como creador de mundo, señor de todas las cosas y poder de la visión, parece más una descripción de Selitos que de Telu, aunque creador del mundo total fuera Lev, ¿no? Pero sabemos que Selitos también creó un mundo, ¿no? Entonces, como que esas cosas, esas cualidades, que no tienen por qué ser buenas y malas en creador de mundos, per se, o sea, señor de todas las cosas no tiene por qué ser bueno ni malo, per se, ¿no? O vigilar no implica acción. Son cualidades que se la dan como positivas, pero a Telu, porque hemos dicho que de todos los personajes va a coger las cualidades positivas, se las va a dar a uno, mezcladas de varios personajes, y todas las negativas mezcladas al otro. Entonces yo aquí veo un poco eso, pero vamos, si tú esta frase me la sacas de contexto y me la pones cuando describes a Selitos, por ejemplo, de Mirtain, me la creo, me la como igual esa frase. No pienso que estás hablando de Telu, por ejemplo. No sé cómo lo veis. Bueno, yo personalmente sí que, como tú dices, está claro que se acumulan cosas buenas en un lado y cosas malas para otro personaje, al interés, ¿no?, de la narrativa. Y bueno, Telu pues tiene esa actitud más pasiva, ¿no? La clásica actitud pasiva de un dios que está en otra dimensión, ¿no? En otro mundo, digamos. Entonces aquí, sí, aquí se puede ver esto claramente, un primer indicio de esto que tú comentas, ¿no? No sé qué te parece a ti, Manet. Sí, o sea, Telu es un poco como lo que decía aquí el Calderero, el bien perfecto. Es como todos los atributos que puedes imaginar, pues los tiene él. Sí que es cierto que lo de Aleph como creador del mundo, siendo nominador Aleph, también lo tendría Telu y por eso puede hacer todo lo de nominar y todo lo demás. Y me ha llamado la atención esto de que vigilaba el mundo de los humanos, que ya vimos en la historia de Selitos, en la segunda parte, que dice, dejaré este mundo para servirlo mejor sirviéndote a ti, como si dejara ese mundo donde estaban para servir el mundo de los humanos, vigilándolo y haciendo justicia. Que aquí vemos cómo hacía justicia. Y poco más, yo realmente aquí la veo más como una historia básicamente como la del cristianismo, con Dios y todo lo demás, que Dios es perfecto y Dios lo hace todo bien. Y Encarni es el demonio,
que es el mal. Entonces, ahora sí que iremos viendo un poquito cómo actúa, pero sí que me recuerda completamente a la religión cristiana. Que por cierto, antes de que sigas, cronista, es Concilio de Nicea, en el De Nicea. 325. De Nicea, para el que lo quiera buscar, en el 325 fue. Hasta entonces era un conjunto de, digamos, de cada uno seguía el cristianismo un poco a su rollo y entremezclado con la propia religión que tuviese antes. Es decir, cada uno tenía, si ya tenías unos días festivos previos, pues los seguías celebrando, que ya eran un poco paganos, por así decirlo, pero adoptabas costumbres cristianas. Y en el 325, en este concilio, se juntaron todos para unificar ese cristianismo, esos días festivos, esas, digamos, pues que nazca ahí ¿cómo se llama esto? La Trinidad, ¿no? Todas estas cositas del cristianismo son posteriores, son 300 años después de la muerte de Jesucristo. Es cuando se redactó todo eso y se le dio forma y de ahí se expandió unificado porque se había expandido mucho, como, ¿no? Como hacen las religiones, como pasaba en la historia, ¿no? Que se expandían mucho, ¿no? Era bastante, no sé, es una palabra contagioso, no quiero que nadie se enfade, ¿no? Pero ya me entendéis el concepto. Pero sin embargo, no había una doctrina. Y ahí se crea la doctrina, la iglesia. O sea, es como que nace la religión y después la iglesia, ¿no? Pues aquí me suena un poco así, como que la religión ya estaba hablando de personajes anteriores, pero no había iglesia. De hecho, dice, dice, pero su iglesia estaba corrompida, robaba a los pobres y no había recuerdos con las leyes que él había dictado. Dice, no, espera, todavía no había iglesia. Entonces, cuando todo estos momentos no había iglesia, no había doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Que este relato que inventa la iglesia es para hacer una doctrina sobre hechos que ya habían pasado. No es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, como el Antiguo Testamento, guerra de creación y todo lo que pase. Y esto es Nuevo Testamento, Iglesia de Atur, Ley del Hierro, y entonces tiene que poner su Dios y tal. Entonces, a todas estas cosas que habían pasado y la gente ya hablaba, y a lo mejor era politeísta, no porque hubiesen varios dioses, sino porque se pueden considerar dioses a seres como Sélitos o parecidos, o Lanre o Liras, ¿sabes? Tú lo puedes considerar, si eres humano, dioses a esta gente, pues de repente encarnas todas las propiedades buenas en uno, de todas las propiedades buenas de todos en uno y todas las malas de todos. Es un poco la análisis que hago yo, ¿eh? Ahora lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, para ir, que la gente no tenga en mente que Encanis es un único personaje o Itelu es un único personaje, porque creo que no es así, o es mi pálpito, tampoco No, puedo yo creo que está asegurar. bastante claro, creo que está bastante claro que no es así. Yo me había confundido un poquito con el Concilio de Trento, que ya fue por el siglo XVI, pero eso ya fue un concilio más pues contra la Reforma Protestante, más de Eso es. estructurar las tradiciones, yo qué sé, el tema de el celibato, prohibir el casamiento entre sacerdote, bueno, esas cositas. O sea, es otra historia, pero lo que tú dices es desde el origen, ¿no? El origen. De crear las bases de lo que va a ser las fundacionales de la religión, ¿no? Lo que dices tú es Sí, sí, está muy bien, sí. post imprenta, que es, hubo mucho rock and Pues, roll. y Con ahí los dejamos de tener oficio los los que cronistas. escribíamos a mano.